La mandaron con él como si fuera un castigo, como si no valiera nada. Pero ese hombre de mirada quieta y manos callosas vio en ella lo que su propia familia nunca quiso ver. Había en el valle de San Isidro una familia que tenía todo lo que el esfuerzo y la tierra pueden ofrecer. Campos fértiles hasta donde alcanzaba la vista, ganado gordo y robusto, una casa de adobe blanco con vigas de madera tallada a mano y 2 hijas. Una era Florinda, la que todos llamaban la hija del sol, de ojos verdes, risa amplia, pasos seguros, la que llenaba cualquier habitación sin necesidad de hablar. La otra era Celinda, y Celinda era simplemente Celinda. Nadie la llamaba fea en voz alta. No era necesario decirlo. Bastaba con el modo en que su madre, doña Presentación, desviaba los ojos cuando alguien preguntaba cuál de las 2 era la mayor. Bastaba con que en los bailes del pueblo, mientras Florinda recibía flores y peticiones de vals, Celinda permanecía sentada junto a la pared, con las manos cruzadas sobre el regazo y una sonrisa tan quieta que parecía dibujada, no sentida. Bastaba con que, en la mesa familiar, el mejor trozo de carne siempre llegaba al plato de Florinda primero. Don Aurelio Peralta era un hombre que medía todo con la misma vara, utilidad y resultado. Había levantado su rancho con las manos, había cruzado desiertos y negociado con hombres de hierro, y entendía el mundo como un libro de cuentas donde cada cosa tenía que sumar. Florinda sumaba. Era una carta de presentación viviente. La casaría bien, con alguien de apellido respetable, y eso aseguraría el futuro de la familia. Celinda, en cambio, era una columna que nunca cerraba, un inventario que no cuadraba con ninguna otra entrada. Por eso, cuando llegó la propuesta del señor Harrington, administrador del territorio, la decisión de don Aurelio fue tan rápida que casi resultó indolora. Para él, la propuesta era precisa. El pueblo apache del territorio norte había llegado a un acuerdo de convivencia con los rancheros de la región, un pacto de respeto mutuo, de fronteras compartidas, de intercambio justo entre 2 mundos que llevaban años mirándose con desconfianza. Pero para que ese acuerdo respirara y se sostuviera en el tiempo, hacía falta un puente humano, alguien que viviera cercano a ese pueblo, que aprendiera sus costumbres, que ayudara a traducir no solo palabras, sino intenciones. Alguien de confianza. Don Aurelio miró a Celinda durante la cena, cuando el señor Harrington terminó su explicación. No dijo nada de inmediato, solo la miró con esa expresión suya de hombre que ya decidió, pero que espera el momento preciso para anunciarlo. Y Celinda entendió antes de que abriera la boca. Lo entendió en el silencio. Siempre había entendido las cosas en el silencio de su familia. No hubo consulta, no hubo conversación. Doña Presentación le empacó 2 vestidos de trabajo, una Biblia de tapas negras y un rosario de nácar que había sido de su abuela, como si eso fuera equipaje suficiente para comenzar una vida completamente nueva en un lugar desconocido. Florinda la abrazó en la puerta con lágrimas en los ojos que, curiosamente, no llegaron a caer. Y don Aurelio le estrechó la mano, no un abrazo, y le dijo, sin mirarla a los ojos, que se comportara bien y no deshonrara el apellido. Celinda subió a la carreta con la espalda completamente recta y la mirada fija en el horizonte. No lloró. Había aprendido, mucho antes de ese día, que sus lágrimas no tenían público en esa casa. El camino hacia el asentamiento duró casi 2 días completos. El señor Harrington cabalgaba adelante, en su caballo marrón, hablando lo justo y necesario. El conductor de la carreta, un hombre entrado en años de nombre Clemente, canturreaba en voz baja canciones que Celinda no reconocía, con una melancolía dulce que no pedía compañía. El paisaje fue transformándose poco a poco con una lentitud casi ceremonial. Los campos cultivados dieron paso a llanuras abiertas de pasto amarillo, luego a colinas pedregosas donde el viento sonaba distinto, más libre, y finalmente a un horizonte donde las montañas nevadas se alzaban como centinelas silenciosos y enormes, perfectas en su indiferencia, como si el mundo hubiera sido diseñado específicamente para que uno comprendiera su propio tamaño. Celinda las miró durante horas, no con miedo, con algo que tardó en identificar y que, al final, reconoció como alivio. Aquí nadie sabía su nombre. Nadie sabía que era la otra hija. Nadie la compararía con Florinda ni la mediría con ojos que ya tenían una opinión formada antes de que ella abriera la boca.
En un lugar donde nadie la conocía, quizás, por primera vez en 22 años, podría ser simplemente ella, fuera quien fuera esa persona. El asentamiento apache apareció al atardecer, cuando el cielo se encendió de un naranja profundo que pintaba de cobre las tiendas de cuero y los postes de madera tallada. Había niños corriendo entre las fogatas con una libertad descalza y ruidosa, mujeres que cargaban cestas trenzadas, con una elegancia tan natural, que a Celinda le pareció casi sobrenatural. Perros que merodeaban sin hostilidad, un olor a tierra mojada, a hierbas quemadas, a algo sin nombre en su vocabulario de rancho, pero que contra todo lo que su madre le había advertido, no resultó amenazante. Resultó profundamente vivo. El señor Harrington desmontó y fue al encuentro de un anciano de cara surcada por el tiempo y ojos extraordinariamente tranquilos. Celinda bajó sola de la carreta. Nadie le ofreció la mano, y fue en ese instante cuando lo vio. Estaba de pie junto a una cerca de madera sin pulir, con un caballo blanco quieto a su lado como si fuera su sombra. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos puestos en ella, no con la curiosidad ruidosa de quien ve algo nuevo, sino con una atención serena y concentrada, como quien estudia algo que vale la pena estudiar. Era alto, de hombros anchos y porte natural. 2 trenzas oscuras caían sobre su pecho. Un collar de cuentas azules captaba los últimos rayos del sol de una manera que hacía difícil no mirarlo. No sonrió, no habló, no hizo ningún gesto de bienvenida ni de rechazo, pero tampoco desvió la mirada. Y eso, para Celinda, era algo completamente nuevo. Que alguien la mirara de frente, sin prisa por mirar hacia otro lado. Sintió algo muy extraño en ese momento. No la vergüenza habitual que la recorría cuando alguien se fijaba en ella demasiado tiempo. Sintió algo parecido a ser contada, como si ese hombre, sin pronunciar una sola palabra, estuviera haciendo un inventario completamente distinto al de su padre. Uno que incluía cosas que don Aurelio nunca había considerado dignas de registrar. El anciano se acercó y habló en un español pausado y perfectamente claro. Ella vivirá con la familia de Natseli. Aprenderá nuestras costumbres, enseñará las suyas. Este acuerdo requiere respeto de ambos lados, y el respeto empieza por conocerse. Celinda asintió con una inclinación breve de cabeza. Buscó al hombre de las trenzas con la mirada, pero ya se había dado la vuelta y caminaba hacia el interior del asentamiento con pasos largos y seguros, sin mirar atrás. Esa noche, Celinda durmió en un catre de madera dentro de una pequeña habitación de adobe que olía a lavanda seca y tierra húmeda. Afuera, el viento movía los árboles con un sonido lento y constante, como si la tierra entera respirara. No había silencio en el sentido que ella conocía. Había un tipo diferente de quietud, una que no oprimía, sino que envolvía, como una manta invisible. Por primera vez en muchos años, Celinda se durmió sin pensar en Florinda, sin pensar en la mesa familiar ni en miradas que siempre apuntaban hacia otro lado. Pensó en ese hombre junto a la cerca, en la manera precisa en que la había mirado, y en la pregunta que ese silencio le había dejado plantada en el pecho como una semilla recién depositada en tierra nueva. ¿Qué había visto él? Porque algo había visto. De eso Celinda estaba absolutamente segura. Y esa certeza, pequeña y frágil como una llama recién encendida en medio del viento, fue suficiente para que cerrara los ojos con algo que llevaba mucho tiempo sin sentir: esperanza. El primer amanecer en el asentamiento llegó con un color que Celinda nunca había visto desde una ventana propia. No era el rosado suave del rancho de su padre, ese que entraba tímido entre las cortinas de lino blanco. Era un rojo intenso y ancho, derramado sobre las montañas como si alguien hubiera volcado una tinaja de brasa encendida sobre el horizonte. Un rojo que no pedía permiso. Natseli la esperaba afuera con una jícara de té de raíces amargas y una expresión que no era fría ni cálida, sino honesta. Era una mujer de unos 60 años, pequeña y sólida como un árbol viejo, con manos que parecían haber trabajado cada día de su larga vida sin quejarse ni una sola vez. Le extendió la jícara sin decir nada y señaló con la cabeza el horizonte encendido. Celinda entendió. Bebió. Y el té supo a tierra y a algo medicinal, que le raspó la garganta, pero le calentó el pecho de una manera que el café de su casa nunca había logrado. Los primeros días fueron un aprendizaje lento y sin manual. Celinda observaba todo con una atención silenciosa
que le había sido útil durante años en su familia, donde hablar de más nunca traía nada bueno. Aprendió que el agua se traía del arroyo en horas tempranas, antes de que el sol castigara, que las hierbas se secaban colgadas boca abajo y no al sol directo, que los niños del asentamiento respondían mejor a una mirada tranquila que a una voz apresurada, que el silencio aquí no era ausencia, sino una forma de respeto. Natseli la corregía con gestos, casi nunca con palabras. Un movimiento de manos que significaba, así no. Una inclinación de cabeza que quería decir, observa primero. Selinda obedecía sin resentimiento, algo que sorprendió a la anciana, que había esperado resistencia de parte de esa joven del rancho enviada desde afuera como si fuera un paquete sin destinatario claro. Pero Takoda no se acercó. En esos primeros días, Selinda lo veía desde lejos con la regularidad de algo inevitable, arreglando cercas, cargando madera, hablando con el anciano de los ojos tranquilos que parecía ser consejero de todos, siempre activo, siempre en movimiento, pero con esa calma particular que tienen las personas que no necesitan demostrar nada. Cuando sus caminos se cruzaban por el asentamiento, él la miraba un momento, apenas un instante, y seguía su rumbo sin prisa ni incomodidad. Selinda aprendió pronto que Takoda era el hombre que mantenía el orden del asentamiento. No con autoridad impuesta, sino con una presencia que la gente reconocía naturalmente. Como se reconoce el peso justo de algo que equilibra la balanza. Los hombres lo consultaban. Las mujeres mayores lo respetaban. Los niños lo seguían a distancia prudente con esa admiración instintiva que los pequeños tienen hacia quienes son genuinamente fuertes. El cuarto día, algo cambió. Selinda caminaba hacia el arroyo con su jícara cuando escuchó un llanto diferente entre los sonidos del asentamiento. No era el llanto normal de un niño con hambre o rodilla raspada. Era un llanto apagado, contenido, como alguien que llora con miedo de que lo escuchen. Lo siguió sin pensarlo 2 veces, guiada por ese instinto suyo de percibir las cosas que los demás preferían ignorar. Detrás de la estructura más alejada del asentamiento, encontró a una niña de unos 7 años, sola, con el tobillo atrapado entre las raíces retorcidas de un árbol caído. No estaba herida gravemente, pero el miedo la había paralizado por completo. Tenía los ojos muy abiertos, y lloraba en silencio con la boca cerrada, como quien ya sabe que gritar no sirve de nada. Selinda dejó la jícara en el suelo y se agachó despacio, muy despacio, para no asustarla más. Habló en un español suave, casi murmurado, aunque sabía que la niña probablemente no entendía cada palabra. El tono era lo que importaba. El tono siempre es lo que importa. Le tomó el tobillo con cuidado, estudiando el ángulo de las raíces sin apresurarse, y fue liberándolo con paciencia y precisión, con esa manera particular de mover las manos que tenía cuando algo requería delicadeza. Cuando el pie quedó libre, la niña no salió corriendo. Se quedó quieta, mirando a Selinda con una fijeza absoluta. Selinda le sonrió. Una sonrisa real, de las pocas que tenía completamente para ella, sin audiencia que juzgar. La niña le tomó la mano. No dijo nada. Solo eso. Le tomó la mano con una naturalidad que hizo que a Selinda se le apretara algo muy adentro del pecho, en un lugar donde guardaba cosas que hacía tiempo no abría. Fue en ese momento exacto, cuando levantó los ojos y encontró los de Takoda. Estaba a unos metros, completamente inmóvil, con los brazos cruzados y la misma mirada de la primera noche. Pero esta vez había algo diferente en ella. No era solo atención, era reconocimiento. Como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba desde el principio, pero que necesitaba ver con sus propios ojos para creerlo. Selinda no supo cuánto tiempo llevaba él ahí parado. Tampoco supo qué hacer con esa mirada. La sostuvo un instante, lo justo, y luego bajó los ojos hacia la niña que seguía aferrada a su mano. Cuando volvió a levantar la vista, Takoda ya se había ido. Pero esa tarde, al regresar con Natseli, la anciana le preparó una porción de comida más generosa que de costumbre y la miró con una expresión diferente. No con calidez todavía, pero tampoco con la reserva calculada de los días anteriores. Con algo parecido a una primera conclusión favorable. Selinda no preguntó qué había cambiado. Ya estaba aprendiendo que en este lugar las cosas importantes no se explicaban, se vivían.
Esa noche, con el cielo lleno de estrellas que en el rancho de su padre nunca se veían así, tan bajas y tan numerosas, Celinda se sentó afuera de la pequeña habitación de adobe y pensó en la niña que le había tomado la mano. Pensó en lo pequeño que puede ser el gesto que te recuerda que existes, que importas, que eres real para alguien. Y pensó, sin poder evitarlo, en los ojos de Takoda, en lo que había en ellos, en ese reconocimiento silencioso que no pedía nada a cambio, que no juzgaba ni comparaba ni pesaba, que simplemente veía. No sabía aún qué significaba eso. No sabía qué camino abría ni a dónde llevaba, pero sabía, con una certeza que le llegó desde algún lugar más hondo que el pensamiento, que lo que ese hombre había visto en ella esa tarde junto al árbol caído era algo verdadero, algo que ella misma apenas estaba comenzando a descubrir. Y eso, para una mujer que había pasado 22 años siendo invisible, era un comienzo que valía todo lo que había dejado atrás. Pasaron 3 semanas antes de que Takoda le dirigiera la palabra por primera vez. No fue en un momento especial. No hubo escenario preparado ni circunstancia dramática. Fue una mañana ordinaria, con el sol todavía bajo y el aire fresco oliendo a pino y a tierra recién mojada por el rocío. Celinda intentaba reparar una cesta de mimbre que Natseli le había dejado como tarea, y sus dedos torpes con ese tipo de trabajo dejaban los tallos torcidos y sin gracia, con la honestidad desastrosa del principiante que aún no domina el oficio. Takoda pasó cerca, se detuvo, y sin preguntar si necesitaba ayuda simplemente se sentó frente a ella en el suelo y tomó la cesta entre sus manos. La revisó con calma, sin emitir juicio alguno, y comenzó a deshacer los últimos tramos con una paciencia que a Celinda le pareció casi imposible en alguien de sus dimensiones. Luego la guió, colocando los dedos de ella sobre los suyos para mostrarle el ángulo correcto, la presión justa, el ritmo que el mimbre pedía para doblarse sin romperse. Sus manos eran enormes y callosas, pero se movían con una delicadeza que contradecía todo su aspecto exterior. «El mimbre no se dobla con fuerza», dijo en español, sin levantar los ojos de la cesta. «Se convence». Celinda no respondió de inmediato. Tenía la garganta ocupada con algo que no era tristeza ni alegría, pero que se parecía a las dos al mismo tiempo. Cuando encontró su voz, preguntó lo único que le pareció honesto en ese momento. «¿Por qué me ayudas?» Takoda tardó un instante antes de responder. No como quien busca la respuesta correcta, sino como quien está acostumbrado a hablar solo cuando las palabras son necesarias de verdad. «Porque vi cómo cargabas a esa niña hasta la tienda de su madre. Caminaste despacio para que ella no sintiera vergüenza de necesitar ayuda. Eso dice más de una persona que cualquier nombre o apellido». Celinda no supo qué hacer con esas palabras. Nadie en su vida le había dicho algo así, tan directo, tan limpio, sin la capa de cortesía social que en su mundo servía para decir cosas bonitas que no significaban nada. Tuvo que bajar los ojos para que él no viera lo que esas palabras le habían hecho por dentro. A partir de ese día, las conversaciones empezaron a ocurrir con naturalidad, como si siempre hubieran estado ahí esperando el momento oportuno. Takoda le enseñó los nombres de las plantas del monte en su lengua, y ella le enseñó a él ciertas palabras del español del rancho que el señor Harrington nunca usaba. Reían con esas diferencias, con esa torpeza honesta de dos personas aprendiendo a entenderse desde mundos completamente distintos. Era una risa sin cálculo, sin segundo propósito, el tipo de risa que no se puede fingir. Pero no todo el asentamiento observaba esa cercanía con la misma tranquilidad. Había una mujer llamada Remedios, de madre mestiza y padre apache, que llevaba años mirando a Takoda con una admiración que se había convertido poco a poco en algo más territorial. Era bella de una manera evidente y decidida, con la confianza de quien ha sido reconocida toda su vida. Cuando comenzó a notar que los ojos de Takoda se detenían con más frecuencia en la joven del rancho, algo en su expresión cambió. No dijo nada directamente a Celinda. Era demasiado inteligente para eso, pero sus comentarios al pasar, siempre frente a otras mujeres, tenían la precisión de quien sabe exactamente dónde duele. «Qué valiente, venir de tan lejos sin que nadie la haya pedido», dijo una tarde, con una sonrisa tan perfecta que quien no supiera leer los silencios podría haberla confundido con un elogio. Celinda la escuchó, levantó los ojos hacia ella un instante, solo un instante, y siguió con su trabajo sin responder. No porque no tuviera que decir,
sino porque había aprendido, en 22 años de práctica involuntaria, que ciertas personas esperan que uno se defienda para tener más razones para atacar. Natseli, que lo había escuchado todo desde la entrada de su tienda, esperó a que Remedios se fuera, y entonces dijo sin mirar a Celinda, con los ojos puestos en el horizonte de siempre: «La fruta que más se cuida es la que más vale». Celinda guardó esas palabras en el lugar donde guardaba las cosas importantes, en silencio, sin hacer ruido. Una tarde, el anciano consejero, cuyo nombre era Yuma, la llamó a su tienda. Era la primera vez que Celinda hablaba con él a solas desde su llegada. El interior olía a corteza de árbol y a algo herbal y suave que calmaba los pensamientos. Yuma le ofreció asiento con un gesto ceremonioso y la miró un largo momento antes de hablar. «Tu familia te mandó aquí como quien deshace un nudo incómodo», dijo, con esa cadencia suya de palabras medidas. «Pero los nudos incómodos a veces son los que sostienen todo». Celinda sintió que el suelo se movía levemente bajo sus pies. No de manera física, de esa manera interna que ocurre cuando alguien ve con claridad algo que tú has estado cargando sin nombre durante toda tu vida. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó. «Porque Takoda me lo dijo. Y Takoda no habla de personas en quienes no ha puesto atención verdadera». Salió de la tienda de Yuma con algo distinto en el pecho. Algo que pesaba menos que antes, aunque no habría podido explicar exactamente qué era lo que se había aligerado. Esa noche, hubo una reunión alrededor de la fogata central. Música, historias, el ritmo de un tambor que Celinda sentía más en el estómago que en los oídos. Se quedó en el borde del círculo, como siempre, sin intentar meterse donde no la habían llamado. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la niña del tobillo, que se llamaba Lupe y que desde el episodio del árbol seguía a Celinda como una sombra pequeña y fiel, fue a buscarla de la mano y la jaló hacia el círculo sin pedirle permiso, y Celinda se dejó llevar. Fue en ese instante, con los pies descalzos sobre la tierra tibia, rodeada de un calor humano que no le pedía nada a cambio, cuando sintió con una claridad nueva que algo en su interior había empezado a cambiar de lugar. Como cuando acomodas un mueble que estuvo torcido tanto tiempo que ya no recordabas cómo era tenerlo derecho. Buscó a Takoda con los ojos. Lo encontró al otro lado del fuego, mirándola. Y esta vez, por primera vez, él sonrió. No fue una sonrisa grande ni ostentosa. Fue apenas una curva breve en la comisura de sus labios, tan quieta y tan honesta como todo lo demás en él. Pero le llegó a Celinda con la fuerza de algo que no necesita volumen para hacerse escuchar. Durmió esa noche con esa sonrisa guardada en algún lugar del pecho donde las cosas verdaderas encuentran su sitio. La carta llegó un martes, traída por el mismo Clemente, que la había llevado al asentamiento semanas atrás. Él la buscó con la mirada antes de bajar del caballo, y cuando la encontró junto al arroyo, le entregó el sobre doblado con una expresión de hombre que sabe que trae algo difícil y preferiría no traerlo. Era la letra de su padre, breve, precisa, sin preámbulos sentimentales, porque don Aurelio Peralta nunca había entendido para qué servían los preámbulos. Le informaba que Florinda se casaría en 40 días con el hijo mayor de los Mondragón, la familia más influyente del territorio sur. Una boda que reforzaría alianzas, que abriría puertas, que pondría el apellido Peralta en una posición que él llevaba años construyendo. Y que para esa boda, para que la imagen de la familia estuviera completa, era necesario que Celinda regresara. No pedía, informaba. Celinda leyó la carta 2 veces, doblada a la sombra de un sauce junto al arroyo, con el agua corriendo a sus pies, como si el mundo no tuviera ningún problema urgente. La segunda lectura fue más lenta que la primera. No porque las palabras fueran difíciles de entender, sino porque necesitaba tiempo para examinar lo que sentía. Y lo que sentía era complicado. Una parte de ella, la parte que había crecido esperando ser elegida por esa familia, quería ir. Quería estar presente en el único evento en que su nombre sería mencionado. Quería creer que su padre la llamaba porque la extrañaba, porque había un hueco con su forma en la mesa familiar, porque importaba. Pero había otra parte. Una parte que todavía olía a té de raíces y a tierra mojada, que recordaba perfectamente el peso de la mano de Lupe aferrada a la suya, que guardaba la sonrisa breve de Takoda como quien guarda algo que no quiere romper.
Esa parte sabía, con una lucidez nueva y sin adornos, que su padre no la llamaba porque la extrañara. La llamaba porque la necesitaba. Y esas dos cosas no eran lo mismo. Nunca lo habían sido. Takoda la encontró ahí 1 hora después, con la carta todavía entre los dedos y los ojos puestos en el agua. Se sentó a su lado sin preguntar. Esperó. Ese era su modo, siempre. Ofrecer presencia antes que palabras. Celinda le extendió la carta. Él la leyó despacio, con esa seriedad con que procesaba todo. Cuando terminó, la dobló con cuidado y se la devolvió. No dijo que se quedara. No dijo que se fuera. No era un hombre que tomara decisiones ajenas aunque tuviera la fuerza para hacerlo. Pero sí dijo una cosa. Solo una. Cuando el río regresa a su cauce después de la tormenta, no regresa al mismo lugar. Llega más lejos. Celinda lo miró. Buscó en esos ojos oscuros y tranquilos alguna trampa, alguna intención escondida. No encontró ninguna. Solo esa honestidad suya de siempre, tan sólida como la tierra bajo los pies. Algo se rompió en su pecho en ese momento. No de dolor, de otra cosa, del tipo de rotura que precede al crecimiento. Cuando algo que estaba apretado demasiado tiempo, finalmente encuentra espacio para respirar. Dobló la carta. Se la guardó en el bolsillo del delantal. Y no dijo nada todavía porque aún no sabía qué iba a decidir. Pero sabía con certeza absoluta que, por primera vez en su vida, la decisión iba a ser completamente suya. Celinda tardó 4 días en responder la carta de su padre. No porque dudara de su decisión. La decisión había llegado aquella tarde junto al arroyo, silenciosa y firme como el agua que no pide permiso para seguir su curso. Lo que tardó fue encontrar las palabras adecuadas, las que dijeran todo lo necesario sin crueldad, sin rencor, sin esa amargura que envenena incluso las verdades más limpias. Le escribió a su padre que iría a la boda de Florinda, que no faltaría a ese momento porque Florinda era su hermana, y el amor de hermanas no se negocia ni se cancela por las decisiones ajenas. Pero también le escribió algo que nunca antes había escrito, ni siquiera había pensado en voz alta, que regresaría al asentamiento después de la ceremonia, que su lugar estaba allí, al menos por ahora, que había trabajo por hacer, compromisos adquiridos y personas que dependían de su presencia, y que esa decisión la había tomado ella sola, sin consultar con nadie, porque era suya, y solo suya tomarla. Dobló la carta, se la entregó a Clemente con una propina generosa de sus escasos ahorros y sintió cómo sus pulmones encontraban más espacio del que habían tenido en años. Yuma la observó partir hacia la tienda de Natseli esa mañana, con una expresión que Celinda no alcanzó a leer del todo. Pero el anciano asintió despacio, para sí mismo, con la satisfacción reservada de quien vio el desenlace correcto llegar sin necesidad de empujarlo. El día anterior al viaje a la boda, Takoda la encontró junto a la cerca, donde se habían visto por primera vez, aquella noche de su llegada. Ella estaba mirando las montañas con la misma fijeza de entonces, aunque con ojos completamente diferentes. Ojos que ya no buscaban dónde esconderse, sino qué ver. Él se paró a su lado. El silencio entre los dos ya no era el silencio cauteloso del principio, ese que uno administra con cuidado para no revelar demasiado. Era el silencio cómodo de dos personas que han aprendido a estar juntas sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. ¿Tienes miedo de volver?, preguntó él. Celinda consideró la pregunta con honestidad. Antes sí, respondió. Antes me asustaba regresar porque me recordaba quién era allá. Celinda hizo una pausa breve y añadió. Ahora sé que lo que soy aquí no desaparece cuando cruzo esa puerta. Eso cambió todo. Takoda la miró un momento largo y sereno. Lo que eres aquí siempre estuvo en ti, dijo. Nosotros solo le quitamos lo que lo tapaba. Celinda quiso responder algo, pero las palabras se quedaron donde a veces se quedan las cosas verdaderas, en el interior, guardadas no por timidez, sino porque son demasiado importantes para reducirlas a frases rápidas. En cambio, hizo algo que nunca antes había hecho con nadie que no fuera Lupe. Extendió la mano y tomó la de él. Solo un instante. Solo el tiempo suficiente para que los dos supieran que ese gesto era un punto de llegada y también un punto de partida. Takoda no la soltó de inmediato. Y en ese espacio pequeño y callado entre los dos, sin testigos ni ceremonias ni palabras que lo nombraran, algo quedó dicho con más claridad que cualquier declaración.
La boda de Florinda fue exactamente lo que Celinda esperaba. Luminosa, ordenada, ruidosa con el tipo de alegría que se planea con semanas de anticipación. La iglesia del pueblo había sido decorada con flores blancas importadas desde la ciudad, y los vestidos de la familia Mondragón competían en elegancia con los manteles de lino bordado que doña Presentación había guardado durante años para una ocasión exactamente así. Florinda estaba genuinamente feliz, y eso Celinda lo reconoció sin amargura. Su hermana irradiaba esa felicidad desbordante que siempre la había caracterizado, esa capacidad de llenarlo todo, y por primera vez Celinda la miró sin sentir el peso de la comparación. La miró simplemente como hermana, como la mujer que le había dado el abrazo más corto de su vida el día que la mandaron lejos, pero que también había sido, a su manera limitada, lo más cercano a una cómplice que había tenido en esa casa. Don Aurelio Peralta la recibió en la entrada de la hacienda con un apretón de manos que esta vez duró un poco más que la última vez. No era un abrazo. Probablemente nunca sería un abrazo, porque algunos hombres construyen sus muros tan gruesos durante tantos años que ya no recuerdan cómo se abre una puerta. Pero en ese apretón había algo diferente, una incomodidad nueva, la que produce haberse equivocado y saberlo sin poder decirlo. Celinda lo recibió sin exigir más, no porque no mereciera más, sino porque había aprendido que hay personas que solo pueden dar lo que su tamaño interior les permite, y forzarlas más allá de ese límite no produce amor sino resentimiento. Su padre le había dado lo que podía. Lo demás lo había construido ella sola, en un asentamiento entre montañas nevadas, con un té amargo y una anciana de pocas palabras, y una niña de tobillo frágil, y un hombre que convenía el mimbre en lugar de doblarlo. Doña Presentación la abrazó en la cocina, lejos de las miradas, con una torpeza emocionada que decía más que todos los silencios de los años anteriores. Le acarició el cabello un instante, brevísimo, como quien toca algo que teme romper. Celinda cerró los ojos y recibió ese gesto sin analizarlo, porque hay momentos que merecen vivirse sin el filtro del entendimiento. Durante la celebración, varios hombres del pueblo se acercaron a saludarla con una cordialidad que antes nunca había recibido. Algo había cambiado en su postura, en su modo de pararse en el mundo. No era arrogancia, era exactamente lo contrario. Era la presencia tranquila de alguien que ya no necesita que le digan quién es para saberlo. Y eso, en un salón lleno de personas acostumbradas a medir el valor ajeno por apellidos y apariencias, resultaba profundamente desconcertante y al mismo tiempo magnético. Florinda la buscó antes del banquete, cuando el salón todavía estaba en ese estado previo de bullicio y reajuste de vestidos. La llevó a un rincón y la miró con una curiosidad genuina que Celinda no le recordaba de antes. «Estás diferente», dijo Florinda. «Soy diferente», respondió Celinda, sin más explicación, con una sonrisa que no pedía aprobación. Florinda la estudió un momento más, esa hermana que siempre había estado ahí sin que nadie la viera de verdad, y algo cruzó su rostro que podría haber sido culpa, o podría haber sido admiración. Quizás las dos cosas al mismo tiempo, porque a veces se parecen mucho. «Cuéntame», dijo al final, con una voz más baja, más genuina. «Cuéntame cómo es allá». Y Celinda le contó. Le habló de Natseli y sus correcciones sin palabras, de Yuma y sus frases que aterrizaban en el pecho como piedras suaves, de Lupe y su mano pequeña y fiel, de las montañas al amanecer con ese rojo que no pedía permiso. Le contó todo menos lo más importante, porque lo más importante aún no tenía nombre completo. Solo tenía la forma de unos ojos oscuros y una sonrisa breve al otro lado de una fogata. Florinda la escuchó con una atención que nunca le había dedicado en casa, y al final, cuando Celinda terminó, su hermana mayor le dijo algo que no esperaba. «Ojalá yo hubiera tenido ese valor». Celinda volvió al asentamiento 3 días después, tal como había prometido en su carta. Clemente la llevó de regreso por el mismo camino de siempre, con el mismo canturreo de siempre, pero esta vez Celinda no miraba el paisaje como quien observa un destino desconocido. Lo miraba como quien reconoce el camino a casa. Lupe la esperaba en la entrada del asentamiento con esa paciencia imposible que tienen los niños cuando quieren a alguien. En cuanto la carreta se detuvo, corrió hacia ella con los pies descalzos golpeando la tierra, y se aferró a su cintura sin decir nada, solo con ese abrazo total que los niños dan cuando las palabras no les alcanzan.
Celinda se agachó y la abrazó con la misma intensidad. Natseli estaba en la puerta de su tienda, con los brazos cruzados y el semblante de siempre. Pero cuando Celinda levantó los ojos hacia ella, la anciana hizo algo que no había hecho desde el primer día. Asintió. Solo eso. Un asentimiento lento y deliberado, del tipo que entre personas que no malgastan los gestos, equivale a decir, bienvenida. Te esperaba. Este es tu lugar. Remedios la vio llegar desde el otro extremo del asentamiento. Sus ojos viajaron de Celinda a Lupe, de Lupe a la tienda de Natseli, y luego, inevitablemente, hasta Takoda, que había salido a recibirla con esa calma suya de siempre. Algo en la expresión de Remedios se suavizó en ese momento, no con derrota, sino con la resignación honesta de quien finalmente reconoce que lo que ve frente a ella es real y sólido, no una amenaza que se puede dispersar con comentarios afilados. Esa tarde se acercó a Celinda junto al arroyo y le dijo, sin rodeos y sin falsedad, «Cuidas bien a la gente de aquí. Eso se nota». Era lo más parecido a una disculpa que Remedios podía ofrecer, y Celinda lo recibió como tal. «Tú también», respondió, y lo decía en serio. Yuma convocó una pequeña reunión esa noche, frente a la fogata de siempre, con los miembros más antiguos del asentamiento y el señor Harrington, que había llegado ese día para revisar los términos del acuerdo. El anciano habló de los meses transcurridos, del trabajo realizado, del puente que se había tendido entre dos mundos que antes apenas se toleraban. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Señaló a Celinda y dijo, en español claro, para que todos entendieran, que el acuerdo no había funcionado por los papeles firmados ni por las negociaciones del territorio. Funcionó, dijo Yuma, porque esta mujer aprendió a escuchar antes de hablar, a mirar antes de juzgar, a dar antes de pedir. Eso es lo que construye puentes que duran. El señor Harrington asintió con una solemnidad que reconocía el peso de esas palabras. Los hombres y mujeres del asentamiento guardaron silencio con el tipo de respeto que no se decreta sino que se siente. Celinda miraba el fuego. Tenía los ojos brillantes con algo que no soltó, no porque le diera vergüenza, sino porque quería quedarse con eso adentro un poco más, guardarlo antes de que el mundo exterior lo tocara. Takoda estaba sentado a su lado. No había protocolo que lo pidiera allí, ninguna obligación que lo pusiera en ese lugar específico. Había elegido ese lugar, y Celinda lo sabía. Cuando la reunión terminó y la gente se dispersó poco a poco, quedaron los dos solos frente a las brasas que se enfriaban despacio, con Lupe dormida entre ellos apoyada contra el hombro de Celinda, como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. «Tu familia te mandó lejos pensando que te deshacía de algo que sobraba», dijo Takoda en voz baja, sin apartar los ojos del fuego. No sabían que estaban mandando lejos lo mejor que tenían. Celinda tardó un momento en responder. Miró a Lupe dormida. Miró las brasas. Miró a ese hombre que la había visto desde el primer instante con unos ojos que no restaban sino sumaban. «Quizás necesitaba venir aquí para saberlo yo también», dijo. El silencio que vino después no era vacío. Era del tipo que contiene todo, como un río que parece quieto en la superficie, pero que carga dentro una corriente poderosa y constante que no se detiene jamás. Las montañas nevadas al fondo seguían ahí, exactamente igual que la primera noche, enormes, tranquilas, indiferentes al tiempo. Pero Celinda ya no las miraba como quien busca alivio en el anonimato. Las miraba como quien reconoce el horizonte desde el que va a construir algo nuevo. Había llegado a ese lugar como un paquete sin destinatario. Se había convertido, sin buscarlo, en alguien que otros llamaban por nombre. En alguien que Lupe buscaba con los pies descalzos corriendo. En alguien en quien Natseli confiaba sus correcciones. En alguien a quien Yuma nombraba frente al fuego con respeto genuino. En alguien a quien Takoda miraba como si valer la pena fuera la cosa más evidente del mundo. No había necesitado que su padre lo declarara. No había necesitado ganar ningún concurso de belleza ni recibir flores en ningún baile. No había necesitado que nadie le cambiara el nombre. Solo había necesitado un lugar donde la dejaran ser completamente ella. Y ese lugar la había encontrado a ella, justo cuando más lo necesitaba, disfrazado de castigo, envuelto en polvo de camino, llegando al atardecer con el cielo encendido de naranja sobre las montañas. A veces así llegan las cosas que te cambian la vida.
sin anunciarse, sin pedir permiso, como el mimbre entre manos expertas, no doblándose por la fuerza, sino convenciéndose de que puede tomar una forma nueva, una forma que siempre estuvo ahí esperando.